Hola cinéfilo, esta noche visita nuestro set alguien que ha estado con nosotros en repetidas ocasiones, pero con quien siempre es un verdadero lujo conversar, sobre todo si es de cine, tanto por su locuacidad como su dedicación a estudiar e historiar el devenir del séptimo arte en nuestro país. Es autor de varios libros sobre el cine cubano, donde plasma sus experiencias durante muchos años en el ICAI y en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, del cual fue presidente. Sobre estos temas hablará con Joel del Río. Si verdaderamente estás interesado en conocer parte de la historia de nuestro cine, quédate, que esta entrevista es para ti. Algunos me reprochan, algunos espectadores se han acercado, televidentes quiero decir, se han acercado y me dicen que porque yo no saludo en este programa, pues allá va el saludo de corazón. Buenas noches tengan todos, este es su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, que hoy se llena de gloria, de honor y de todas estas cosas. Lo digo un poco en broma y mucho en serio, porque recibimos a Iván Giró, que es una personalidad cardinal en el ecosistema del cine cubano. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Sea bienvenido a este espacio que usted ha visitado con cierta frecuencia, ¿no? Sí, con bastante frecuencia. ¿Eh? Con bastante frecuencia, eso no en los gusta años mucho. de festival. Sí, en la época del festival venía siempre, recuerdo ahora, sí. Cómo no, cada vez que venía un festival, venía Iván Giró a decirnos el panorama de todo aquello. ¿Extrañas el festival? Vamos a empezar por ahí. Chico, no lo extraño. ¿De qué has llenado todo ese tiempo, Iván? Porque A ver, mira que le dedicabas no le extraño tiempo porque, y trabajo. Sí, porque fueron muchos años. Trabajé 35 años en el ICAI y 25 años tuve que dirigir o presidir el festival. Entonces, A ver, de esos 35, 25. sí, quiere decir, 25 dirigí el festival o presidí el festival. Quiere decir, tenía una responsabilidad muy alta. Alta. Y de verdad, no extraño esa responsabilidad. Más bien me he sentido muy libre de no Como tenerla. aliviado, ¿no? Sí, como muy aliviado. Yo te noto así, como más libre. Sí, como más libre. Había algo que sí, que por suerte lo he retomado de alguna manera, que era lo que siempre más me interesaba del festival, que es programar. Porque aunque tenía esa responsabilidad en todo ese tiempo, yo formaba parte del equipo de programadores. Claro Quiere que sí, decir, claro que sí. yo no era un director no, yo estaba decidiendo, viendo, discutiendo. Tampoco era que tenía la voz principal, era un equipo. Y Los valores de la película, a ver No, cuál incluir, cuál claro, no. claro. Tú formabas parte de esa discusión. Desde que llegué al festival, estuve haciendo Y eso. de los múltiples y enormes problemas Problemas, que conflictos, implicaba todo eso. odios, amores, todo eso. De todo. Broncas, todo eso. Y eso se extraña también. No lo extraño. No, la verdad que no. Yo tampoco lo extrañaría, la verdad. No. Porque presidí no, yo no presidía nada. Pero fui testigo, quiero decir, de algunos de esos Sí, fueron encontronazos y eran complicados, porque eran con grandes personalidades de nuestro cine, Claro. a los cuales había que explicarle cosas que a veces no tienen explicación. Sí, exactamente, cómo se explicaban. Entonces, ¿a qué has dedicado? A ver, desde que saliste del festival, y cuéntanos mayormente, a grandes rasgos, A ver, ¿qué has hecho? lo único, no extraño tampoco a mis compañeros porque sigo manteniendo relaciones con ellos. Quiero decir que la Perfecto, cosa sí. afectiva y eso sí igual.
Bueno, cumplí 65 años y al 65 y un día pedí mi jubilación porque ya creo que había cumplido una etapa de mi vida que ya necesitaba. ¿Querías retirarte, Iván? Sí, quería retirarme. Quería retirarme porque quería un poco tener más paz, ¿no? Dedicarme a hacer otros proyectos que venía haciendo de manera paralela, porque siempre no solo hacía festivales, siempre estaba preparando un proyecto, un libro, Pero que apenas te dejaba tiempo el festival, claro, supongo. Y el festival me robaba mucho tiempo porque yo me dedicaba el año entero al festival. Todo el tiempo, claro. Y yo recuerdo que terminaba el festival y los primeros 2-3 meses yo no quería ver una película. Porque claro, nosotros teníamos que ver más de casi 200 películas semanales en el periodo de selección. De selección y de criba. Y ahora veo 3 o 4 películas diarias. Y leo mucho. Cosas que había tenido que dejar por hacer. Y investigo, trabajo. Nada, creo que estoy disfrutando de este momento también. Y estás cultivando otras áreas claro. De tu personalidad y de tu ser profesional también. Oye, primero fue el libro del sobre amarillo, que se llama exactamente ¿cómo? Se llama La historia en un sobre amarillo. Que ya viniste aquí a presentarlo, pero vamos a contarle a los espectadores, por si no vieron aquel programa, de qué iba el libro, que a mí me parece formidable. Es un libro que el objetivo fundamental del libro era, se ha dicho de manera falsa o reductora, que también tiene un sentido, pero que no voy a entrar ahora a explicar, que el cine cubano realmente, kilómetro cero era el ICAI. El libro trata de demostrar que el ICAI también es posible, no solo por todo el proceso de la revolución, sino porque había una generación que se había formado en los cineclubs. Es una generación de cinéfilos que habían nacido ya cuando había aparecido el cine sonoro, que se formaron en los cursos de verano. Es decir, que todo ese clima es lo que posibilita la existencia del ICAI. La existencia del ICAI. Un clima intelectual. Sobre todo el clima intelectual, porque no es que se crea un organismo y empezamos a hacer películas. Y el libro se propone como objetivo, yo creo que uno, reconstruir todo ese clima precedente y los primeros años. Y los primeros años de creado el ICAI y los conflictos de todo tipo, como era lógico, porque una revolución se hace, transforma todo, vira todo al revés, hay tendencias, hay grupos que se alinean en un sentido, otros en otro. Todas esas polémicas, en ese momento había muchos periódicos, habían, o sea, todo lo que trajo, todo Cada uno tenía su línea, su tendencia ideológica incluso. Y también un momento de que se produce la radicalización a partir de Playa Girón, etcétera, el país, la declaración del socialismo, etcétera, etcétera. Y todas las polémicas que se generan. Y ese reflejo desde adentro del ICAI. Desde adentro del ICAI. ¿Cómo se vivió eso desde dentro y cómo se iba haciendo el cine? Una pregunta importante, ¿cómo tú conseguiste toda esa documentación? Sin que nos reveles secretos que no se deban... Por eso tiene el título de sobre amarillo, porque realmente fue prácticamente casi un accidente. La mayor información realmente está en la prensa, que yo me encargué de rastrearla, buscarla, ordenarla, Pero hay otra información que es la médula del libro, que es una grabación que me llega a mis manos. Es una grabación de un consejo de dirección que se hace en el ICAI 2 días después de la reunión de los intelectuales, de Fidel con los intelectuales en la Biblioteca Nacional. Imagínate tú. Entonces, claro, esa reunión está permeada de todos los conflictos internos y también de lo nuevo que estaba ocurriendo. Porque también se estaba gestando de una manera u otra lo que después se conoció como el sectarismo. Y todo eso de una manera. Pero ¿cómo? Yo me encuentro con esa grabación de casualidad porque Alfredo, cuando estaba preparando esos libros que estuvo preparando en los últimos 10, 15 años de su vida, mandaba a buscar grabaciones al ICAI. El ICAI lo grababa todo. Una reunión lo grababa, todo estaba ahí. Un archivo sonoro. Un archivo sonoro increíble que por suerte tuvo una persona como Galiño. Como Galiño. Que lo cuidó de una manera... Nunca se le rendirá suficiente homenaje. Efectivamente. Entonces, esos discos llegaban a la casa del festival, Alfredo se los pedía a Galiño, los grababa, llegaban, él los transcribía y después decidía si eso podía formar parte de un libro. De algo. Y entonces, un día me da un sobre amarillo con un disco y me dice, por favor, que lo encuentra
Alfredo hacía 10 copias o 15 copias de cada cosa, las metía en gaveta, después no las Previendo, encontraba. imagínate tú. Entonces me dice, mira a ver qué hay aquí en este disco. Yo pues, fui a la casa, pongo el disco, lo empiezo a escuchar. En ese momento no era una computadora, era un player. Y empiezo a oír algo que me es familiar, que conozco. Entonces paro la grabadora, voy a buscar los libros, entonces encuentro que eso que estaba en el disco estaba ya tranquilito y formaba parte, yo creo que era del libro, ahora no recuerdo el título, es el libro que es azul, que él está con que se llama Que se ve la chaqueta. Sí, uno de los libros de Alfredo. Es importante. Entonces, de fundación, creo. Tiempo de fundación, Tiempo de efectivamente. Entonces, nada, lo llamo al otro día, le digo, Alfredo, el disco que me dio tiene eso. Pero yo cogí y guardé el disco. Mucho tiempo después yo estuve en España, regresé, estuve fuera del festival, volví al festival cuando murió Alfredo. Y tiempo después yo empiezo en un post-festival de eso cuando uno termina un festival, termina tan en pico que después uno le entra depresión, le entran los catarros. Y no sabe qué hacer con tu vida. Entonces me pongo a ordenar mis archivos, mis libros, mis papeles. Y ahí empiezo a digitalizar todas las grabaciones. Y en digitalizando la grabación, encuentro, veo que es más larga. Porque lo que está en el libro de Alfredo es una parte. Y entonces me doy cuenta que hay muchas cosas importantes que no están en el libro. Y entonces aquí hay un libro. Y entonces lo tranquilo. Digo, bueno, pero esto cómo lo doy a conocer. Porque así bruto. Y entonces por eso es que hago el libro. Hago el libro para explicar también la grabación y a la vez explicar todo lo que te dije. Y todo lo que había alrededor de lo que estaba ocurriendo ahí. El libro es un testimonio inapreciable. Todo el que quiere entender, no solo el ICAI, sino los años 60 cubanos, debiera leerse ese libro en algún momento. ¿Después ha habido algún otro proyecto del libro? Sí, después está el libro que se llama Expediente Alicia, que es un libro... Me imagino que se refiere a Alicia en el Pueblo de Alicia en el Pueblo de las Maravillas, que es un libro que terminé el año pasado, que entregué a la editorial ICAI, está ahí esperando. ¿Está pendiente de aprobación? O lo que de aprobación, sí, no me han dicho todavía. En fin. Es igual y me pasa todo algo, lo que se armó en torno a la película, ¿no? Sí, porque es un libro que es la mirada interna desde dentro. Desde dentro del ICAI. Quiere decir, las reuniones, los debates que se dieron entre los cineastas, los documentos, etcétera, etcétera. Y está articulado en base a una entrevista que le hice a Manuel Pérez. Está dividido en 10, 11 capítulos, creo, 10 capítulos. Yo le hice una también, pero no tan extensa. Pero la entrevista la fragmenté, de acuerdo a los capítulos. Y Manolito me va sirviendo como un elemento articulador. Claro. ¿Quién mejor? Claro. Que estuvo en el centro de todo. Claro, porque él era el jefe del grupo de creación que hizo la película, etcétera, etcétera. Y me pasa algo. Y de alguna manera eres responsable de que la película existiera. Efectivamente. Uno de los responsables. Uno de los responsables. Y me pasa algo que quizás seguro a ti no te pasa, que eres un escritor nedo, natural. No me gusta empezar a hacer, quiere decir, a salir a hacer otra cosa sin sentir que algo está cerrado. Que terminaste una, claro. Porque me gusta arrancar las cosas y concluirlas, terminarlas, darlas por cerradas, ¿no? Entonces, sí, estoy investigando otras cosas, estoy trabajando en otras líneas. Pero necesitas publicar eso. Sí, necesito que el libro se publique. Tenga suerte y que salga como que ya. Oye, también te has dedicado a muchísimas otras cosas, entre otras es por eso que te llamamos, ¿no? Queremos conversar sobre ese nuevo espacio. ¿Lo creaste tú mismo? A ver, ese espacio que realmente es un cineclub, pero Edmo Hernández, que es el presidente de la fundación, no quiere que se llame cineclub. Es un cineclub en la fundación, pero él no quiere que se llame cineclub. Sí, entonces es un espacio de exhibición proyecto cine, y le debate. pusimos proyecto cine porque había que ponerle un nombre. Está bien. Pero en definitiva es un cineclub. Y los cineclubs son súper importantes. Son súper importantes en el mundo y fueron importantes y están en la historia del cine porque son del cine cubano, los sobre núcleos, todo, desde siempre. Donde se gestan... Lo que es una tradición que se ha ido erosionando. Se ha ido erosionando. Y entonces, él me pide... la fundación es un lugar muy activo, donde hacen todas las semanas hay cantidad de eventos de artes plásticas. Y él me pide, quiero hacer algo de cine porque me venía con eso hace rato. Él hace tiempo quería... Y le estuve dando vueltas. Además tiene muchísimos realizadores jóvenes trabajando allí y todo. Claro, y la fundación apoyó todo el tiempo, muchos años, todo el tiempo fue patrocinador de la muestra de cine joven. De Fanca también, ha hecho lo posible.
Entonces me dijo, entonces ya un día le dije, bueno, va, está bien, vamos. Ahora no sabía cómo empezar. Porque eso era nuevo en tu carrera. a ver, no, yo trabajé 5 años en España y también dirigí una sala. Lo hacías también. Y ¿cierto? programaba, Que etcétera. yo vi la noticia. Claro. Lo hacías. Me gusta programar. Me gusta. Y programar te obliga a volver a ver las películas. Porque, y verlas con un sentido y verlas crítico. con un sentido y buscar, si vas a hacer un programa que tiene una perspectiva, cómo vas relacionando este título con el otro, porque aunque no sea una clase, en el fondo tiene que tener una articulación. Tiene que ser articulado, para que tenga una coherencia. Efectivamente. ¿No? Y dentro de cada Y película ahí, encontrar líneas de sentido, vamos a decir. Ahí definí varias cosas. Ahí mi vicio de ingeniero y de organizador. Y bueno, necesito que sea un día fijo, un horario fijo. No, porque eso es elemental. Para hacer que una cosa se haga un sistemática, hábito, para claro. hacer un sistema. Y entonces ahí pensé en 3 líneas. Realmente lo que más me interesa es el cine cubano. Por razones obvias. Pero ahí tenemos varios problemas. Entre otras cosas, es que el 90 y pico % del cine cubano no está restaurado, no está salvado, no está, quiere decir, para hacer una proyección, una cosa que te sirva para ver una computadora o para estudiar una película. Tiene que ser una copia buena. Pero tiene que ser una copia buena para hacer una proyección. Donde además se puedan apreciar todos los valores de imagen, de sonido, de estructura, De etcétera, todas las etcétera. cosas que hay que analizar. Entonces dije, bueno, pero podemos hacer algo, le dije a Emo. Podemos hacer cine cubano y podemos ir insertando películas del cine internacional, películas relevantes a partir de la modernidad, de la década del 60, películas que siguen siendo hoy modernas y que siguen hoy siendo importantes. O que y pueden no tener se un ven. diálogo con el Y espectador. que quizás se vean en Cinemateca, pero se Claro ven, que sí. pero no se debaten. Porque No, Luciano se me habla, decía el se otro día, bueno, pero ¿por qué la gente va al Cineclub y no va a la Cinemateca? Y le digo, bueno, quizás una de las cosas es que se discute las Que películas. le llama la atención la discusión. La discusión. El Entonces, cine no es solo verlo, es también las ideas que mueve una película. efectivamente, y es lo que como va construyendo una cinefilia que es importantísima para sostener la energía De un hábito del cine, de crítico, un hábito crítico. que el hábito crítico no tiene que estar restringido a los profesionales de la crítica. Efectivamente. Cada vez en el mundo somos Y entonces- menos necesarios, entonces, porque el espectador asume esas responsabilidades Entonces, también. ¿qué películas he ido buscando? He ido buscando las películas que yo creo que tuvieron una influencia directa en el cine cubano, de manera que también lo voy relacionando. Películas que fueron estrenadas, algunas que no fueron estrenadas, pero igual fueron vistas por los cineastas, o Y fueron la vistas en influencia esa ciclos de se ve, Cinemateca. claro. En Cinemateca, Se percibe. claro. O también Yo vi películas que crearon... la última que vi es Vivir su vida, Vivir su vida. de Godard. Que curioso, viendo el libro de Sara y Naito de la exhibición, es la única película de Godard que se estrena en Cuba en cine. En los Tremendo. años 60. Y tú empezaste la presentación diciéndolo. Claro. Porque yo no hubiera hecho menos. No, claro que tengo que decirlo. No, porque pero también hay que analizar todo, políticas culturales y todo. efectivamente, porque también se habla de la exhibición. Yo reviso todas las críticas que se publicaron de las películas en su momento, las comento, cómo se vio esa película, cómo se recibió. Esa es la introducción. Entonces, con respecto al cine cubano, en esta primera etapa, en este primer ciclo, he seguido 2 líneas fundamentales. Una, el cine cubano del siglo XXI, el cine cubano último. Más reciente. Que hay mucho que no se ha visto tampoco, que se ha visto muy poco, como la película de Kiki, que se había visto Jirafa, que se había visto en el festival y más nunca se había estrenado, ni se había visto, ni se conocía. También aprovecho a un cineasta como Alan González. Ponemos La Mujer Salvaje, pero también ponemos un grupo de sus cortos. Va 2 veces, va él no solo, va la productora, va la guionista, y eso ayuda a hacer un conversatorio que es muy atractivo para el público, sobre todo de gente joven, estudiantes de la universidad fundamentalmente. Porque siempre llevas al realizador. Si la Bueno, película... claro. Por ejemplo, En el caso de Godard no es posible. Esta semana voy a tener 3 documentales de Rebeca. Rebeca va a estar en el coloquio. Voy a poner 3 documentales musicales de ella, el de Rita Montaner, el de Chano Pozo y el de Cindo Garay. Y vamos a hablar sobre eso, de cómo el cine recoge la música, cómo recoge la memoria, cómo recoge el Es archivo. curioso, porque yo tengo la teoría, no sé las líneas que le vas a dar tú, ni siquiera te las estoy sugiriendo. Te digo porque, bueno, hablando entre personas que nos ocupamos de eso, es inevitable emitir criterios. Que siempre se dice que no existe un cine musical en Cuba. Y sí existe lo que cogió otros caminos. Efectivamente. No es el musical de Hollywood. Y resumiendo, en definitiva, el espacio de lo que se trata es de generar un interés hacia el cine. Porque no hay, o hay muchos espacios ahora, están surgiendo y ojalá que surjan más, que todos tienen que ser diferentes, todos tienen que Claro. buscarse diferentes objetivos.
Específicamente yo me he trazado esto, que también es una prueba y que también se puede modificar en el transcurso de cómo vayamos viendo la evolución de las necesidades que se van registrando y que tú vas recibiendo de demandas del público que asiste, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es buenísimo, a mí me parece una formidable idea, porque es que la tradición del cine debate, como decíamos en algún momento, se ha ido perdiendo y se trata de rescatar. Siempre estamos al rescate de algo que perdimos, claro. Pero bueno, en fin, ese es nuestro trabajo como agentes culturales, vamos así a decirlo. ¿Qué películas tienes de pronto? ¿Nos puedes, para que nos sirva también para que recomiendes una y de las que vas a discutir ahí? Bueno, las que voy a discutir ahora, ya te había hablado del programa de Rebeca, del programa de Un Hombre de Éxito. Después voy a poner una película de Jean Rouch y Edgar Morin, Crónica de un Verano. La Crónica de un Verano. Que creo que es fundamental también. Y en la formación del documental cubano tuvo mucho que ver. Y después termino, porque vamos a tomar vacaciones, con 3 documentales de Sara Gómez, que está muy relacionado también con Crónica de un Verano. Una maravilla. Los documentales de Sara Gómez que han sido recientemente revaluados y restaurados. Ahí voy a poner Crónica de mi familia. Bueno, de mi familia. Que no sé si tendrá un guiño con Crónica de un Verano. Quién sabe, hay que verla. Tú la verás y lo sabrás descubrir. Después voy a poner Una isla para Miguel y Mi aporte. Van a ser los 3 documentales. Tremendo. Pues te deseo muchísima suerte a tu espacio, muchísima, lo mejor que se pueda para ese espacio de discusión y de pensamiento de los cuales estamos tan necesitados y que vengas aquí cada vez que tengas algo nuevo. Cuando me inviten yo vengo. Pues seguro que habrá otras ocasiones. Y nada, estaremos otro viernes aquí conversando de cine y sobre los espacios que tú hay, o los libros que estés organizando y planificando. Muchas gracias. No debiera pasar inadvertido entre nosotros el estreno, de pronto fue en televisión, pero después puede pasar a salas de cine o viceversa. Después estar en salas de cine, regresar a la televisión, de una película llamada Mickey 17, así se llama. Mickey 17, así que no hay otra manera de decirlo. Mickey 17 es una película de John Bong-ho. John Bong-ho es el más importante, o por lo menos conocido en el extranjero, de los realizadores coreanos, de Corea del Sur. Y Mickey 17 es una película de esas que llamamos un pastiche, aunque entre los muchos géneros empleados en su narrativa, predomina el de ciencia ficción. Sí, porque se trata de un momento del futuro en el cual se utiliza la vida artificial y existen una serie de ciudadanos que le llaman los prescindibles, a los cuales le asignan tareas muy difíciles, preferentemente mortales, y entonces ellos van muriendo, pero se van reponiendo constantemente. Sobre todo en las peripecias que requiere la conquista de un planeta helado, que es lo que cuenta principalmente la película. Mickey 17 es una película sobresaturada, como decía al principio, de diferentes estrategias genéricas. Está no solo la ciencia ficción, sino también hay algo de sátira social. Siendo John Bong-ho el autor de Parásito, pues no se espera menos. Hay también de comedia satírica, hay también de cine de acción y aventuras, por supuesto, porque es este tipo de ciencia ficción que, además de reflexionar sobre lo que será el futuro calamitoso, pues también quiere bastante acción física en su argumento. Mickey 17 es una película a la que si algo le sobra, yo nunca pensé que llegara a decir esta frase en televisión hablando de una película, pues le sobra la inventiva visual. Es una película sobresaturada por completo de acción, de efectos especiales, de una dirección de arte absolutamente fabulosa, que recuerda a ratos la Metrópolis de Fritz Lang, y ocurren constantemente una serie de cosas. El protagonista, interpretado nada menos que por Robert Pattinson, digo nada menos porque hay muchísima gente que le gusta. Yo, maldita sea la gracia que le veo. Pero no importa, Robert Pattinson es un actor famosísimo, reconocidísimo, y hay que reconocer que está en la carrera para tratar de convertirse en un intérprete versátil y en un buen actor. Independientemente de todo eso, Robert Pattinson desperdicia la oportunidad de interpretar a no sé cuántos Mickeys, porque es una misma persona que ha sido clonada, pero cada una conserva los recuerdos, pero tiene diferentes personalidades. Era un reto demasiado grande para Pattinson. Y en el medio de todo esto, un despliegue de recursos, de subtramas, de incidencias y peripecias de todo tipo
de manera tal que el espectador un tanto que se va saturando de tantas líneas argumentales y de tantas vidas y muertes al mismo tiempo relatadas, que eso se sobresatura y un poco que se aburre también. Por lo menos a mí me pasó, la vi un sábado por la noche y ya yo a esas horas no es que me mantenga exactamente despierto. Pero igual creo que es más culpa de este empeño sobrevalorado y elefántico de Bong Joon-ho que de mi tendencia a dormir frente al televisor. Tal vez Mickey 17 sea mejor de lo que yo estoy diciendo, tal vez. Eso tendría que verla y llegar a un criterio con esa película desmesurada y de todos los puntos de vista excesiva. Mickey 17 de John Bong-ho. Amigos cinéfilos, te dije que hoy tendríamos una noche de lujo y ahora me atrevo a asegurar que no estaba equivocado, pues creo que con la presencia de Iván Giroux hemos tenido la posibilidad de desandar caminos no muy conocidos del cine cubano. Ya nuestro programa llega a su fin, pero antes agradecerle a Iván por dedicarnos su tiempo. Y a ti, te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.